Mis manos la obra de Hugo Márcico, el libro Historias de la Ciudad de La Plata. Hugo Márcico está presente aquí con nosotros, colega, dirigente de la Ciudad de La Plata. Gracias por tu visita, Hugo. No, muchas gracias por la invitación, Facundo, te agradezco Y mucho. viste que Sarmiento dice, todo hombre debe escribir, debe tener un hijo, escribir un libro, Claro, debe plantar un árbol. es cierto. ¿No? Sí, yo bueno, ya tuve... ¿Este es tu primer libro? No, este es el segundo. Segundo. Yo escribí uno hace 10 años, el 2008, también ligado con la historia del tema de la ciudad. Se llama Apuntes sobre la Ciudad de La Plata, mitos y realidades. Ese fue en el 2008, pero ya está agotado. Ajá. Sí, así Bien. que insistimos. Y ahora un nuevo hijo, digamos. Sí, prácticamente sí. La verdad que es un gran esfuerzo que hicimos. Vamos a mostrarle a la cámara Bueno. que está el libro de Hugo Márcico. Sí, es un gran esfuerzo en realidad surgió a partir del otro libro. Yo tenía siempre ideas de mejorar un poco y de buscarle también otro perfil para la época que vivimos, ¿viste? Porque cuando yo saqué el otro libro, en el 2008, todavía la tecnología no estaba muy avanzada. Y también, ¿viste? Cuando vos te tiene que gustar leer la historia, la verdad, entonces yo, pensando en los más jóvenes principalmente, busqué desde ese momento a ver qué idea podíamos tener y me di cuenta que a los jóvenes les gusta leer mucho sobre temas fantasía, cosas fantásticas, así. Entonces este libro tiene un poco eso. Cuenta una historia, digamos, media fantasiosa, y te va llevando a los puntos, a los hitos principales de la historia de la ciudad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Hugo? Y la previa a la fundación de la ciudad, bueno, por qué sí. se creó la ciudad, el tema de la fundación, cómo se construyeron los edificios. Después, bueno, hablamos también de una recorrida por los barrios, una recorrida por los principales lugares históricos de la ciudad, como es el eje fundacional de la avenida 51 y 53, donde están todos los palacios más importantes, donde está la catedral, la municipalidad, la casa de gobierno, la legislatura, bueno, todo lo que es el eje fundacional, digamos, claro. Que va desde 1 hasta 19, que comenzaba el eje fundacional de La Plata en 1 precisamente con el edificio de la policía, que también es un edificio de aquella época. Después sigue ya en Plaza San Martín con la casa de gobierno, el pasaje de Dardo Rocha, que fue la primera estación de trenes que tuvo la ciudad, y la legislatura. Después seguimos con el Teatro Argentino, subiendo ya para calle 10. Sí. El Teatro Argentino, que lamentablemente se quemó, bueno, sí. era también un palacio de estilo italiano, muy muy interesante. Y bueno, después tenemos Plaza Moreno, que es la plaza principal, digamos, está la piedra fundacional, es el eje principal de la ciudad, con la catedral, la hermosa catedral que tenemos, el Palacio Municipal, y termina en 19 con lo que era el regimiento de infantería, que ahora es la Plaza Malvinas. Ese era como el eje, fue el eje fundacional, y pensado así, orientado hacia el puerto. En realidad La Plata tenía un arco de acceso a la ciudad, y el arco de acceso estaba en 1, 51 y 53, o sea, pensando en que la gente iba a venir en aquella época, el transporte era el barco que venía de afuera, y que la gente iba a llegar en barco y a Buenos Aires iban en tren, ¿no? Pero se pensó eso, y el arco lamentablemente en 1911 fue demolido, como tantas cosas que fue perdiendo históricas la ciudad, ¿no? ¿Qué comparación puedes hacer de la creación de la ciudad a estos momentos, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver el Código de Ordenamiento Urbano, sí, ¿no? O esas modificaciones que se han hecho? En realidad, mira, yo pienso una cuestión, ¿no? Esta fue una ciudad única que fue dibujada antes de ser construida, desde lo urbanístico y lo arquitectónico. Es una ciudad que fue única para su época. Se hicieron los grandes edificios prácticamente en esa época, esos edificios estilo los edificios históricos europeos. Y bueno, con el correr del tiempo la ciudad fue perdiendo un poco ese brillo, pero también en las últimas décadas es cierto una cosa: la modernidad avanzó por sobre lo histórico, esta es la verdad. El patrimonio. El patrimonio histórico. Lamentablemente no hubo un equilibrio. Yo me acuerdo que nosotros proponíamos mucho ese tema de generar un equilibrio entre la modernidad y lo histórico, pero lamentablemente fue primando más lo otro que
que el patrimonio histórico. Por eso que lo que todavía tenemos hay que tratar sí o sí de preservarlo, como hacen en todos los países. Y bueno, uno tiene el ejemplo de Europa, donde preservan, digamos, el patrimonio histórico como un bien cultural casi de la humanidad, y además como un bien turístico, que eso es tan importante eso para algunos pueblos, ¿no? Y por lo general construyen lo moderno separado de lo... Sí. Bueno, y pero, no lo respeta, quizás. Claro, hay como una conciencia y una cultura, me parece a mí, de esa cuestión. Sí, lamentablemente, pero bueno, todavía tenemos muchas cosas por mostrar. La ciudad, ya te digo, todo lo que es el eje fundacional, inclusive está la casa de Dardo Rocha, que hoy es un museo ahí en Plaza Moreno, los edificios. Tenemos un gran circuito también en la ciudad de lo que son un circuito religioso, de lo que son las iglesias de la Iglesia Católica, que también son iglesias bastante antiguas y de época, ¿no? Así que tenemos la República de los Niños. En fin, tenemos para mostrar, y lo que nos queda también, que uno si lo ve, nosotros no lo apreciamos desde acá caminándolo o en autos, pero sí, si uno lo ve desde la altura, es increíble la perfección del cuadrado que tiene el casco histórico de la ciudad, que ahora lo último que se planteaba por ahí, para plantearlo como patrimonio de la humanidad, porque la ciudad quiso plantearse, pero bueno, como esto que decíamos, habíamos perdido mucho valor histórico, entonces... Y lo que queda por ahí que se puede declarar sí es el casco histórico, que es un casco de 5 kilómetros por 5 kilómetros, con avenidas, con todo casi perfecto, con diagonales, y cada 6 cuadras un espacio verde, que fue la concepción de esa época, ¿no? Como planteo. Hugo, justamente está en plena discusión, ahora surge el tema de las calles con adoquinado. ¿No? Y que se quiere erradicar, justamente los de la Asamblea de Defendamos La Plata, que defiende mucho el patrimonio, se están oponiendo. Y tiene que ver un poco, ¿no? con esto que vos mencionaste recién. Para mí, yo en realidad, todo el libro básicamente habla de lo que es la parte histórica, y yo trato en lo contemporáneo no mucho ingerir. En el otro libro sí di algunas opiniones, pero a mí me parece que hay que buscar un equilibrio en eso, ¿no? Es cierto que la modernidad también, de la cantidad, no es lo mismo cuando se fundó la ciudad, que eran carros tirados con caballos, que ahora que tenemos semejante parque automotor encima, que en los últimos años ha crecido impresionante. Yo, mira, recién vengo, por ejemplo, para que veamos los accesos, yo vivo en la localidad de Olmos y vengo por la 44 todos los días. Recién salí a las 6 de la tarde y llegué casi tarde acá. O sea, es increíble como la cantidad de vehículos que hay en todos lados. Entonces hay que ir viendo esa posibilidad. Para mí habría que permitir algunos lugares que quede el empedrado, digamos, pero en lugares, qué sé yo, me da la idea a mí, por ejemplo, como es la parte de Meridiano Quinto, todo ese barrio es un barrio que es casi como un San Telmo, ¿no? Si uno lo recorre, es una cosa hermosa. Entonces por ahí esos lugares así preservarlo, en las calles quizás alternativas, pero a lo mejor ya en las grandes avenidas y en las diagonales, todo eso me parece que hay que pensar en buscar un asfalto que permita una mayor movilidad. Es cierto, lo de Plaza Rocha es intransitable. Claro, no, ya no se puede, por eso digo, hay lugares que ya no se puede, entonces buscar eso. Y yo pensaba otra cosa, porque viste que a veces pasa, que decir, sacan el adoquinado y después desaparecen por arte de magia y nunca más se sabe. Ese es un adoquinado histórico. A lo mejor habría que hacer en cada plaza, supongamos en cada parque, un pequeño espacio, digamos, de adoquinado, y marcarlo como el adoquinado histórico de la ciudad. Esa es una idea que yo también quiero ver, tratar de impulsar. Entonces, como tenemos muchos, cada 6 cuadras tenemos un espacio verde, que haya un pequeño lugar donde se mantenga el adoquinado ese como patrimonio histórico, digamos, ¿no? Es decir, después, claro,
yo creo que en las calles principales es muy complicado, va a ser muy complicado mantenerlo, porque es muy difícil el mantenimiento. Es muy caro, muy costoso. Entonces me parece que hay que buscarle el equilibrio, que no nos pase como nos pasó con las construcciones de los edificios, que avanzó sobre el patrimonio, ¿no?, de las construcciones antiguas de la ciudad. Hugo, también sos vicepresidente del Círculo de Periodistas, ¿no? Sí, contanos un poco cómo estás con esta nueva suerte, misión. mira, bueno, hace un mes estuvo la asamblea del Círculo. Lamentablemente Juan Manganiello, el contador, que era el vicepresidente del Círculo el año pasado, falleció y había quedado ese espacio vacante, y bueno, y el presidente del Círculo, Eduardo Tucci, me ofreció junto a toda la comisión directiva. Yo venía trabajando hace muchos años en el Círculo y me dieron esa oportunidad, y el Círculo estamos muy felices porque cumplió el 1 de junio 110 años de vida. Es un círculo, es una entidad histórica de la ciudad, pero de la provincia. Vos sabés que las principales leyes de salvaguarda del periodismo, como fue el Estatuto del Periodista de la Ley 12.908, las leyes de jubilación, etcétera, fue por impulso del Círculo de Periodistas en aquellos momentos que se discutía mucho el tema. El día 7 de junio, como Día del Periodista, fue impulsado por el Círculo de Periodistas en un congreso nacional de periodistas que se hizo en Córdoba en el año 1938. Y bueno, el congreso ese lo aprobó por iniciativa también del Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires. Mirábamos, nosotros tenemos el acta fundacional del Círculo y las actas, ¿no?, de todos estos años, cuando un grupo de hombres de prensa se juntaron con dos finalidades: de tener un espacio cultural y de darle beneficios a los colegas periodistas. Y entre ellos, entre los 20, estaba, por ejemplo, Pedro Bonifacio Palacio Almafuerte. O sea, tiene una historia bastante rica, y bueno, y hoy cumple una función social importante. El Círculo da beneficios a los afiliados, a los socios del Círculo, desde IOMA hay un médico que atiende un consultorio acá en la calle 48, 5 y 6, donde está la sede del Círculo. Hacemos turismo, digamos, tenemos una serie de beneficios, y además una intensa actividad cultural en la biblioteca que tenemos, que vos la conocés, has ido, que siempre hacemos las actividades ahí, que es la Biblioteca Jacinto Calvo, que también tiene un material histórico impresionante y mucho material ligado al periodismo, ¿no? Y bueno, y ahí hacemos todas las actividades de tipo cultural, donde casualmente hiciste la presentación del libro. Bien, Hugo, bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos, ¿no?, del Círculo? ¿Qué metas se están poniendo? Bueno, vamos a seguir, este año vamos a seguir todo el año programando. Ya hay 3 conferencias, por ejemplo, charlas, conferencias, y trabajar en las cuestiones que hacen al periodismo, ¿no? Básicamente, yo lo que les estaba proponiendo, porque bueno, hay nuevos desafíos para el periodismo, ¿no? Sobre todo el tema digital le ha dado, sin duda, un cambio a las redes sociales, un cambio de rol. Y a mí me parece que sí, lo que no hay que perder es el objetivo de buscar, de informar objetivamente, de informar seriamente, de buscar la verdad en la información. Me parece que hay que trabajar con esos objetivos, ¿no? De buscarle la ética a lo que tiene que ver la información, porque la información ayuda mucho a las comunidades. Mirá, el otro día, en el 110 aniversario, estuvo el intendente, por ejemplo, y una de las cosas que planteó Garro fue, digamos, la importancia que tienen los periodistas en la conexión con los vecinos y el Estado, ¿no? Entonces, y que él se sentía, claro, que porque a ellos les sirve mucho para implementar políticas, digamos, y bueno, y el periodismo cumple un rol, siempre y cuando sea, digamos, algo serio, responsable, cumple un rol importante entre el vecino y el Estado, ¿no? Y eso me parece que es un tema en los que hay que trabajar mucho. Y en cuanto a la situación laboral de los colegas, Hugo, ¿qué
postura tiene el círculo de Sí. periodistas, ¿no? El caso emblemático del diario Hoy en la ciudad, por Sí, ejemplo. nosotros en realidad el tema laboral lo gestiona El sindicato de prensa Y hay- bonaerense, con el que nosotros tenemos una gran relación, Ajá. con Chiche Guillén y con Ujú. todo el grupo, y siempre estamos haciendo cosas en conjunto. Es muy preocupante, por eso yo te digo que uno de los planteos que es importante, ¿no? También el tema de los medios, ¿no? Los que me parece a mí que son propietarios de los medios tienen que ser gente que entienda de medios, gente que haya venido, que esté ligada a los medios, que conozca, no que se utilice como una cuestión, como una otra empresa Común y corriente. de cualquier otra cuestión, ¿no? Porque es un tema muy delicado y después pueden terminar así y la terminan pagando las consecuencias los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es un tema que hay que también verlo en esto, que en el planteo que yo te venía haciendo, ¿no? Ujú. De la necesidad de tener empresarios de medios que sean gente de medios, no que sean como una inversión más para hacer un tema de económico, Exacto, digamos. exacto. Hugo, bueno, retomemos con el tema del libro. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Mira, esto va a estar en realidad a partir del día lunes, porque nosotros hicimos la presentación y todavía nos faltaba el tema de la distribución, pero los lugares van a estar el día lunes y nosotros vamos a difundir concretamente dónde se puede adquirir el libro. Bien. Porque también hay una cosa que te quiero rescatar. El libro anterior yo lo hicimos a través de las ediciones La Comuna. Ujú. Yo no cobré nada para hacerlo y puse el material histórico que había recogido y ellos lo imprimieron y se distribuyó en escuelas, en bibliotecas populares, en entidades y demás de forma gratuita. Qué bueno. Como es un emprendimiento ya más personal, bueno, ahora tengo que pagar. Claro, La imprenta donde lo hice Exacto. me dio un plan de pagos de 12 cuotas, Ujú. te digo la verdad, Sí, y sí. bueno, ahora hay que pagar la cuota. Y Es entonces, pero bueno, nosotros siempre tratando de mantener la llamita encendida de Bien. lo que es la historia de la ciudad. Bien. Y si vos ves un poco lo que es la tapa, porque no tiene tampoco, adentro si vos lo ojeás no tiene Fotos, ¿no? fotos, porque Ujú. la idea es precisamente inculcar la lectura del libro, ¿no? Que Bien. haya que leerlo para que queden cosas, porque si uno mira fotos solamente ve las leyendas de la foto y pasa. Ujú. En cambio la idea es que un poco uno pueda ver, digamos, los hitos que fueron claves para la conformación de la ciudad, de esta hermosa ciudad que ha tenido problemas, como fue la inundación del 2013 y bueno, pero una ciudad que tiene para mí tiene un destino de grandeza, y la grandeza se la tenemos que dar los platenses. Y cuando digo los platenses, digo los que nacimos, como el caso mío acá en la ciudad, pero los que vinieron a estudiar a la universidad y se afincaron acá, los que vinieron por otros motivos, compenetrarse de que esta es una ciudad distinta, que no es una ciudad más. Entonces me parece a mí que es importante dar esta información y rescatar los valores históricos, porque también vos, para saber dónde querés ir, tenés que saber de dónde venís. Exactamente. Entonces yo creo que La Plata tiene un destino de grandeza que se la tenemos que dar los platenses. Ujú. Hugo, muchas gracias por tu visita. No, muchísimas gracias a vos. Éxitos con el libro. Bueno, muchas gracias, muy rico el mate. Nos vamos a la pausa, Hugo.